Que puedan serlo, les deseamos muy buenos días, queridos compatriotas y amigos. Son las 6 de la mañana de este lunes 24 de agosto de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Las masacres en Colombia ya les cambiaron el nombre. Ahora se llaman homicidios colectivos. Debe sonar más suave a los oídos del presidente Duque y del ministro de Defensa y de los encargados de darnos seguridad en este país. ¡Qué horror lo que está pasando en Colombia! La última masacre en Venecia, Antioquia, 3 muertos, 1 herido, y luego las atrocidades que estamos presenciando. Una emboscada a la policía en las cercanías de Tumaco. Quemaron un carro de la policía con un policía adentro. Lo quemaron vivo. Esto es simplemente un accidente dentro de lo que está pasando, ¿no es cierto? Como ese policía no era nuestro hermano, ni nuestro pariente, ni nuestro amigo, lo quemaron. Y ahí estamos, pero eso sí, el presidente Duque seguramente asegura que en muy poco tiempo dará con los que cometieron esta atrocidad. Lo mismo que con los que cometieron la atrocidad en Samaniego. El presidente se fue para Nariño y para Samaniego en plan de reina de belleza a recibir vítores y aplausos. Lo que recibió fue una rechifla monumental. Pero él no se da cuenta. Él le gritan y creen que le están gritando de apoyo ante estas atrocidades. En Nariño, según las cifras, en 4 ataques van 19 muertos. En 2 masacres en Arauca y Cauca, 11 muertos. Luego, en Cumbitara, en Nariño, asesinaron al padre del secretario de gobierno. Esto es sencillamente atroz lo que ha pasado en este fin de semana. Dice José Antonio Ocampo que el gobierno subestima la caída del PIB y que sigue insistiendo en que es en el 5.5% porque así hace sus cuentas. Y José Antonio Ocampo dice que la caída del PIB va a ser del 7.8%. Ya vamos en el 7.8%. ¿Quién sabe en cuánto vamos a terminar en esta caída estrepitosa del Producto Interno Bruto? También tenemos la noticia de que hay una avalancha de declaraciones de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades y los bancos, mes de agosto, tienen que estar manejando a los clientes que no pueden pagar, y no pueden pagar porque no pueden trabajar, y no pueden trabajar porque seguimos en cuarentena. Una cuarentena que al parecer sirve de muy poco. Seguimos con cerca de 11.000 contagiados por día y estamos entre 350 y 400 muertos al día por coronavirus. Dirán los expertos, ¿qué tal que no se hubieran hecho las cosas que se hicieron? Dirán otros escépticos, no se ha hecho nada eficaz contra el coronavirus en Colombia. Cerró la British Tobacco. Estos sembrados del cultivo de tabaco eran importantísimos para una región, para producir unos cigarrillos que no son nada halagadores para la salud, pero de eso vivía mucha gente. La British Tobacco finalmente se va. Daniela Álvarez. No conocíamos a esta niña, no somos especialistas en la materia, pero nos ha dado un ejemplo de vida que es digno de imitar. Una mujer preciosa, reina de belleza, presentadora, pierde una pierna y nos da a todos un ejemplo de cómo en medio de la adversidad lo que es importante en el ser humano sobrevive. Daniela Álvarez. No la conocíamos, pero la saludamos como una persona con un poder espiritual, con una fuerza interior
sorprendentes. ¿Cuándo es el pico de la pandemia? No tenemos ni idea. Solo sabemos que siguen los muertos y que ayer murió otro médico, otro héroe víctima del coronavirus, esta vez en Santa Marta, el doctor Héctor Núñez. La Corte Suprema de Justicia cita a versión libre al presidente Álvaro Uribe por la masacre de El Haro. ¿Qué tuvo que ver el presidente Uribe con la masacre de El Haro? Nada, absolutamente nada. Ah, pero hay testigos, hay los testigos de la Corte Suprema de Justicia, imagínense si no. Y lo citan a versión libre cuando hoy el presidente Álvaro Uribe Vélez es un ciudadano común. Y como ciudadano común no está bajo la competencia investigativa de la Corte Suprema de Justicia. A propósito, parecería que este jueves la Corte se va a pronunciar sobre la solicitud que le hace la defensa del presidente Uribe para que traslade su caso a la justicia ordinaria. Vamos a ver qué dice la Corte. Ya su jefe, el señor Barceló, el que practicó las pruebas indebidas en el caso del presidente Uribe e interceptó sus conversaciones telefónicas de manera grotesca, ya les dio instrucciones a sus subalternos, los magistrados de la Corte, para que no le envíen el caso a la Fiscalía General de la Nación. La aspersión aérea es más necesaria que nunca. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Esto parece mentira. Lo dice el ministro de Defensa. ¿Y cómo por qué no la hace? Señor ministro, por Dios, la fuerza de voluntad, los pantalones. ¿Cómo es que usted dice que se necesita la aspersión aérea pero no la hace? Entonces, ¿quién la hace? ¿El Ministerio del Interior? ¿El presidente de la República? ¿Quién es el que se opone a la aspersión aérea y mientras tanto asesinan los colombianos y mientras tanto usted manda a jóvenes policías, a jóvenes soldados, a jóvenes jornaleros a que mueran en los campos sembrados de coca por las minas antipersona? No hay derecho, señor ministro, no hay derecho. Se unen dos huracanes en el Golfo de México, pero parecería que el primero ya llegó, pero como simple tormenta tropical, y viene el segundo, que puede tornarse en huracán categoría 1 o 2 en las próximas horas. Todo eso encima de Luisiana. Dicen que al que no quiere caldo le dan 2 tazas. Es primera vez que se juntan 2 huracanes y que caen al mismo tiempo sobre la misma región. El drama de los 3 mineros en Lenguasaque terminó con bien. Saludamos a estos mineros, a estos héroes que lograron resistir tantos días bajo tierra. Saludamos a los organismos de rescate, a los bomberos. Claro que fue a ayudarles el presidente Duque y debió ser definitivo en los últimos momentos del rescate de los mineros en Lenguasaque. Bienvenidos a la vida, un acto heroico de muchos, una demostración de solidaridad y de amor por el prójimo que es sencillamente conmovedor. ¿Cuánta gente arriesgó su vida por salvar la vida de estos 3 mineros? Esa es Colombia. Esa es la Colombia que pudiera ser si tuviera liderazgo. El señor Ceballos insiste en negociar con el ELN. Como está desocupado y no tiene nada que hacer, entonces él sigue buscando acuerdos con el ELN siempre y cuando se porte bien. Ahí están diciendo que es firme candidato para ser ministro de Justicia y no nos extraña, tiene el nivel perfecto para ser ministro de Justicia de este gobierno. Túnel de la línea el 4 de septiembre. Se demoró 15 años, todos los retrasos imaginables, pero una grande obra de la ingeniería colombiana, finalmente el túnel de la línea, por lo menos para una dirección, la dirección de Buenaventura hacia Bogotá. Queda faltando el otro túnel que quién sabe cuándo empezará y quedan faltando otras obras complementarias que acaso se terminen en unos pocos meses. La nueva procuradora, van a elegir procuradora
a una señora que, como lo hizo suficiente mal en el Ministerio de Justicia, le van a pagar con la Procuraduría para que le dé hartos empleos a los partidos políticos que la apoyaron. Y uno se pregunta, ¿para qué Procuraduría? Si le quitaron los dientes, si le quitaron la facultad fundamental, que era la de destituir funcionarios que cometieran faltas gravísimas, especialmente actos de corrupción, pero no hay que disminuir los empleos, de manera que hartos procuradores delegados y hartos funcionarios en la Procuraduría para que sigan no haciendo nada. El hermano de AMLO en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue sorprendido con unos paquetes muy grandes, así como Petro, cargados de dinero. Pero AMLO dice que no, que eso no era dinero ilícito de ninguna manera, que era dinero para financiar las campañas. Las campañas allá se financian con bolsas grandes de dinero en efectivo. ¡Qué maravilla esa democracia mexicana! Allá mismo, Lozoya denuncia a expresidentes y otros altos funcionarios dentro del entramado de corrupción que ha sido proverbial en México, el país de la mordida. Por desgracia, esa ha sido la carga que ha tenido que soportar ese gran país que es México. Y a propósito, ¿qué pasa con Alex Saab? Nada. Aquí se pregunta uno qué pasa con muchas cosas. ¿Qué pasó con el helicóptero que se cayó en la mitad del río? Presidente Duque, ¿cuándo nos va a contar la verdad? Díganos que ese helicóptero lo tumbaron las FARC y que ahí murieron 11 héroes nuestros ahogados metidos entre una caja de hierro. ¡Qué horror! Pero díganos la verdad, presidente. La democracia consiste en la transparencia, fundamentalmente. Ángela Garzón, gerente de Relaciones Internacionales de EPM. Uno se pregunta esto cómo es. ¿Necesitarán los antioqueños y la gente de Medellín que les importen funcionarios de este nivel para que sean jefes de relaciones internacionales? Hoy hablaremos con un exgerente de la EPM, el doctor Jorge Londoño de la Cuesta, para que nos hable de estos temas de la empresa más importante del país en la prestación de servicios públicos. Maduro dice que no le temblará el pulso para arrestar a Guaidó. Ha amenazado muchas veces, pero es posible que ya en el colmo del desespero arreste a Guaidó. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si los Estados Unidos toleran que arresten a Guaidó, que sigue recibiendo el respaldo de la mayoría de los países libres del mundo. Hoy inicia la convención republicana en los Estados Unidos. Trump aceptará la nominación a la presidencia, eso no es nada nuevo. En Georgia Tech hay 250 casos de coronavirus desde el regreso a las actividades académicas presenciales. Uno se sigue preguntando, ¿eso es posible? El mundo está alarmado con un nuevo brote de coronavirus, incluyendo Corea, que está tomando otra vez medidas muy serias para combatir este nuevo brote de coronavirus que amenaza al mundo entero. En Nueva York, en un sitio que se llama Hampton, que es el sitio donde pasan vacaciones los más ricos del lugar más rico del mundo, de Nueva York, hacen fiestas, pero hay que llevar una prueba médica que no hay coronavirus, pruebas que valen $500 porque están listas en unas cuantas horas. Navalny, el hombre de la oposición en Rusia que misteriosamente apareció medio muerto en un avión, ha sido trasladado a Alemania con la protesta del gobierno ruso que por qué se lo llevan a un hospital en Alemania habiendo tan buenos hospitales en Rusia. Lo que pasa es que en esos hospitales en Rusia lo pueden matar, señor Putin. Usted lo sabe muy bien. 13 personas mueren en fiesta clandestina en Lima. Llegó la policía, vino una estampida, 13 muertos en el Perú. Sigue el fuego en California, incendiando edificaciones, matando gente. Es posible, pero improbable, contagiarse de coronavirus en un avión, dice un estudio técnico de MIT, una de las universidades más prestigiosas
del mundo. Hay un debate con Trump sobre la utilización de plasma de personas que recientemente superaron el coronavirus. Él dice que esa es la salvación y que es una maravilla. Los expertos le dicen que espere un momentico, que no hay pruebas clínicas sobre el particular. Y hoy en la historia, año de 1572, la más horrible tragedia en la guerra de religiones de Francia. Los hugonotes o protestantes fueron asesinados sin piedad en la noche de San Bartolomé y París quedó en manos de los saqueadores y de los violentos. Sin embargo, el Papa mandó oficiar un Te Deum en acción de gracias y Felipe II dijo que era el día más feliz de su vida. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.